Esposa humilla al marido y lo obliga a cocinar para sus padres. Pero ellos no esperaban esto. El cuenco de cerámica se estrelló contra la alacena, desintegrándose en cientos de fragmentos mientras Julián retrocedía instintivamente, cubriéndose el rostro con los brazos. Los gritos de Lorena retumbaban por todo el apartamento como el eco de una tormenta desatada, y sus palabras se clavaban en él como agujas ardientes. El hombre sintió el sabor metálico de la sangre en su lengua mientras las lágrimas amenazaban con brotar, pero sabía que no podía permitirse el lujo de llorar. No ahora, no cuando los padres de ella llegarían en 3 horas y todo debía lucir impecable. Pero regresemos al inicio de esta historia, querido espectador. Desde donde sea que nos estés viendo, ya sea desde Argentina, España o cualquier rincón del mundo, nos encanta leer tus comentarios y saber que nuestras historias te alcanzan. La mañana había comenzado con una promesa distinta para Julián Ortega. Eran las 6:30 cuando sus ojos se abrieron en la habitación que compartía con Lorena desde hacía 5 años. Justamente 5 años ese día, su aniversario de bodas. Una fecha que en el pasado solía llenarlo de ilusión, pero que ahora lo enfrentaba con una verdad que prefería esconder tras silencios prolongados y sonrisas fingidas. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo esa tensión familiar en la espalda baja que había aprendido a reconocer como la marca invisible del desgaste emocional. Lorena ya no estaba a su lado. Se había levantado temprano para ir al estudio de arquitectura donde trabajaba, dejando apenas el aroma de su perfume cítrico y las sábanas revueltas como testigos de su presencia nocturna. Julián caminó descalzo hasta el baño, evitando mirarse al espejo. Sabía lo que encontraría allí, un hombre de 36 años que había perdido la chispa en sus ojos verdes, que había cambiado su risa espontánea por una expresión contenida, que había aprendido a moverse con cautela para no provocar la ira de su esposa. Pero esa mañana quería creer que las cosas podían ser distintas. Era su aniversario, después de todo. Mientras se cepillaba los dientes, permitió que su mente vagara hacia recuerdos más amables. Recordó cuando conoció a Lorena en la facultad, cuando ella era esa joven brillante que estudiaba diseño urbano y él perseguía su sueño de ser chef profesional. En aquellos días, ella lo escuchaba con atención, lo animaba a experimentar con sabores y parecía genuinamente interesada en sus ideas culinarias. ¿Cuándo había comenzado el cambio? ¿Cuándo se había transformado en esa mujer que lo trataba como un sirviente más que como un compañero? Bajó a la cocina con la esperanza de preparar un desayuno especial. Había comprado ingredientes para hacer los huevos rancheros que a ella tanto le gustaban, esos que preparaba su padre Ernesto y que Lorena siempre elogiaba con nostalgia. Pensó que tal vez, solo tal vez, el gesto podría suavizar su actitud y recordarle por qué se habían enamorado. Mientras calentaba el aceite en la sartén y comenzaba a freír las tortillas, escuchó el sonido familiar de las llaves en la puerta principal. Lorena había regresado temprano, y por un momento Julián sintió una chispa de esperanza. Quizás ella también recordaba la fecha especial. Lorena entró a la cocina como un vendaval, con el ceño fruncido y los labios apretados. Su vestido negro estaba impecable, pero su expresión revelaba una frustración que Julián conocía demasiado bien. Él se giró hacia ella con una sonrisa cautelosa, sosteniendo la espátula como si fuera un escudo invisible. «Buenos días, amor», dijo con voz suave. «Te estoy preparando huevos rancheros como te gustan. Es nuestro aniversario y pensé que podríamos». «No me vengas con cursilerías», Julián lo interrumpió con desdén. «He tenido problemas toda la mañana en la oficina por culpa de unos planos mal entregados. Lo último que necesito es que me hables de fechas sentimentales». El corazón de él se encogió, pero mantuvo la sonrisa. «Solo pensé que podríamos celebrar un poco. Han pasado 5 años desde que nos casamos, Lorena. Es importante para mí». Ella lo miró con esa expresión que él había aprendido a temer. Esa mezcla de desprecio y impaciencia que precedía los momentos más oscuros de su convivencia. «Importante para ti. Siempre se trata de lo que es importante para ti, ¿verdad?».
¿Y lo que es importante para mí qué? Mi carrera, mi familia, mi imagen. Julián sintió que el aire se volvía denso en la cocina. Claro que me importa lo que es importante para ti, murmuró. Solo pensé que tal vez podríamos salir a cenar esta noche como hacíamos antes. Nada ostentoso. Tal vez a ese restaurante cerca del parque que nos gusta. El rostro de Lorena se endureció por completo. Sus ojos se afilaron y su mandíbula se tensó de una manera que Julián reconoció como la antesala del desastre. Salir a cenar. Por supuesto, gastar dinero que no tenemos en tus fantasías románticas mientras yo me parto el lomo trabajando para sostener este hogar, espetó Lorena con sarcasmo, sin siquiera mirarlo. No es una fantasía, respondió Julián con voz queda. Solo quería que pasáramos tiempo juntos en nuestro aniversario. Pues qué bueno que lo mencionas, porque ya tengo planes para esta noche. Llamé a mis padres y a Lucía. Van a venir a cenar aquí a las 8, así que más te vale que prepares algo decente y no me hagas quedar en ridículo con tu comida. Julián parpadeó, procesando la información. ¿Sus padres esta noche? Pero, Lorena, no tengo nada preparado. Si me hubieras avisado antes. ¿Ahora es mi culpa? ¿No puedo invitar a mi familia a mi propia casa sin pedirte permiso? Eres mi esposo. Se supone que debes estar listo para estas cosas. La tensión en la cocina era palpable. Julián podía sentir cómo la situación se desmoronaba rápidamente, como siempre ocurría cuando Lorena se sentía cuestionada. Tienes razón, dijo rápidamente, intentando calmar el ambiente. No hay problema. Puedo preparar algo especial para don Ricardo y doña Silvia. Solo necesito ir al mercado. Y no vas a ir a ninguna parte, lo cortó ella con frialdad. Te las vas a arreglar. Y más te vale que todo salga perfecto, porque si mi familia ve que no sabes cumplir tus obligaciones como esposo, vas a tener que responder por eso. Las palabras de Lorena cayeron sobre él como una losa. Julián sabía que en el refrigerador apenas había ingredientes para una cena sencilla, no para el banquete que ella imaginaba. Lorena, por favor, sé razonable. Si quieres que prepare algo especial para tu familia, necesito comprar ingredientes. No puedo hacer milagros con lo que hay. No me digas que no puedes. Esa es siempre tu respuesta para todo. No puedo. No sé. No tengo tiempo. Pareces más un niño inútil que un hombre casado. El insulto lo golpeó como una bofetada invisible. Julián sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero sabía que mostrar debilidad solo empeoraría las cosas. No es que no pueda, dijo con esfuerzo. Solo trato de ser práctico. Si me das dinero para ir al mercado, puedo preparar algo realmente especial para tu familia. La expresión de Lorena se endureció aún más. ¿Dinero? ¿Ahora también quieres que te dé dinero? ¿Para qué trabajas entonces? Tu sueldo de cocinero no alcanza ni para comprar pan. Julián sintió una punzada en el pecho. Su trabajo en el restaurante del barrio le daba cierta independencia económica, pero Lorena siempre encontraba la forma de menospreciarlo. Mi sueldo lo usamos para los gastos de la casa, tú lo sabes. Y este mes tuvimos que pagar la reparación del calentador. Excusas, siempre excusas, explotó ella. Estoy harta de tus pretextos para todo. Mi madre nunca le pedía dinero extra a mi padre para cocinar. Ella sabía cómo arreglárselas con lo que había. La mención de doña Silvia siempre era un golpe bajo. Lorena idolatraba a su madre y constantemente comparaba a Julián con ella, siempre encontrando que él no daba la talla. Tu madre es una mujer admirable, murmuró Julián. Pero las circunstancias eran diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo diferentes? Mi padre ganaba menos de lo que yo gano ahora y mi madre siempre tenía la casa impecable y la comida lista. Nunca se quejaba, nunca ponía pretextos. Lorena, por favor, no quiero discutir contigo en nuestro aniversario.
Solo quiero que tengamos una noche agradable con tu familia. Entonces más te vale que así sea, le dijo, acercándose peligrosamente. Porque si arruinas esta noche, si haces que yo quede mal frente a mis padres, te vas a arrepentir. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Julián conocía muy bien lo que significaban esas palabras. Sabía que Lorena era capaz de cumplir sus advertencias, que su temperamento explosivo no distinguía entre lugares ni personas cuando se sentía humillada. Está bien, susurró. Voy a preparar algo hermoso para tu familia, te lo prometo. Pero Lorena ya no estaba escuchando. Había comenzado a caminar por la cocina como una fiera enjaulada, señalando defectos imaginarios en todo lo que veía. Mira este desastre, dijo señalando la sartén donde se enfriaban las tortillas. No puedes ni hacer un desayuno sin que parezca que pasó un huracán por aquí. Julián miró la cocina con ojos objetivos. Todo estaba relativamente ordenado, apenas había usado una sartén y un plato, pero sabía que contradecirla en ese estado solo empeoraría las cosas. Tienes razón, dijo. Voy a limpiar todo ahora mismo. Y otra cosa, agregó ella, girándose hacia él con esa mirada que presagiaba problemas. No quiero que le digas ni una sola palabra a mi familia sobre nuestros problemas. Como se te ocurra quejarte con mi madre o hacerme quedar como la mala de la película, te vas a arrepentir toda la vida. Yo nunca haría eso, Lorena. Tu familia me importa mucho. Más te vale. Porque si detecto la más mínima señal de que estás tratando de ponerlos en mi contra, si veo que estás actuando como la víctima para ganarte su simpatía, vas a conocer una versión de mí que no has visto. El miedo se instaló en el estómago de Julián como un puño helado. Había conocido suficientes versiones de Lorena como para saber que siempre había una peor esperando. Entiendo, murmuró. ¿Entiendes qué? Entiendo que debo comportarme adecuadamente frente a tu familia y preparar una cena perfecta. Así me gusta. Y otra cosa, ponte algo decente. Nada de esas camisas que te hacen ver como un cocinero frustrado. Quiero que luzcas como un esposo del que una mujer pueda sentirse orgullosa. Juliana sintió en silencio, sintiendo como cada palabra de ella erosionaba un poco más su autoestima. Se quedó de pie en medio de la cocina, viendo cómo Lorena subía las escaleras hacia su habitación, probablemente para cambiarse antes de volver al estudio. Cuando finalmente se quedó solo, Julián se permitió un momento de debilidad. Se sentó en una de las sillas de la cocina y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había permitido que su vida se convirtiera en esa caminata constante sobre cáscaras de huevo? Recordó al Julián de 27 años que había caminado hacia el altar con un traje azul marino, lleno de sueños y esperanzas. Ese hombre había creído en el amor verdadero. Había confiado en que Lorena lo apoyaría y lo amaría por el resto de sus vidas. ¿Qué había pasado con ese hombre? ¿Dónde había quedado su fuerza, su valor, su capacidad de defenderse? Se secó las lágrimas y se levantó con determinación. No podía permitirse el lujo de la autocompasión. Tenía que preparar una cena que cumpliera con las expectativas imposibles de Lorena y al mismo tiempo mantener la fachada de un matrimonio feliz frente a don Ricardo, doña Silvia y Lucía. Revisó el refrigerador y la alacena con ojos de estratega militar. Tenía pescado, algunas verduras, arroz integral, lentejas y los ingredientes básicos para hacer pan casero. Podía preparar una lasaña de verduras si conseguía queso fresco, pero eso requeriría tiempo y productos que no tenía. Finalmente, decidió que haría filete de pescado en salsa de limón con arroz especiado, lentejas guisadas, pan artesanal y una ensalada de rúcula con manzana verde. No era el banquete que Lorena esperaba, pero sería una comida digna y preparada con dedicación. Pasó las siguientes horas cocinando con la precisión de un cirujano y la ansiedad de un estudiante a punto de presentar el examen más importante de su vida. Cada movimiento estaba calculado, cada sazón probado múltiples veces, cada detalle revisado hasta la perfección.
mientras las salsas se cocían a fuego lento y el aroma llenaba el apartamento. Julián no podía sacudirse la sensación de que esa noche sería diferente a todas las anteriores. No sabía si mejor o peor, pero definitivamente distinta. El timbre de la puerta resonó por todo el lugar exactamente a las 8 en punto, y Julián sintió que el corazón se le aceleraba como si hubiera corrido una maratón. Había pasado las últimas 2 horas aplicando maquillaje cuidadosamente para ocultar la hinchazón alrededor de su ceja derecha y el moretón que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula. El corrector había hecho su trabajo, pero sabía que bajo las luces del comedor cualquiera que lo mirara con atención podría notar las marcas del abuso. Se alisó la camisa celeste que había elegido después de probarse 3 opciones distintas, todas rechazadas por Lorena por diversas razones. Una era muy informal, otra muy ajustada. La tercera lo hacía ver como un mesero. La celeste había sido aprobada con un gruñido de resignación, lo cual en el lenguaje de su esposa significaba una victoria. Lorena bajó las escaleras como si fuera la protagonista de una telenovela, con una sonrisa radiante que Julián no había visto en meses. Se había puesto su blusa de seda blanca y la falda lápiz que reservaba para ocasiones especiales. Su transformación era tan completa que por un momento él se preguntó si no había imaginado la violenta confrontación de la tarde. «Amor, ¿puedes abrir la puerta? Yo termino de servir los vasos», le dijo con una voz melosa que contrastaba brutalmente con los gritos que había escuchado apenas unas horas antes. Julián se dirigió hacia la entrada, respirando profundamente para calmar sus nervios. Al abrir la puerta se encontró con la sonrisa cálida de don Ricardo, quien lucía impecable en su traje gris oscuro, el mismo que usaba para las reuniones del club de lectura. Sus 65 años se notaban en las canas que bordeaban sus sienes, pero sus ojos conservaban la vivacidad de un hombre que había recorrido medio mundo como diplomático. «Julián, hijo», exclamó doña Silvia antes de que su esposo pudiera hablar, envolviendo a su yerno en un abrazo que olía a perfume de gardenias y talco de bebé. La mujer de 62 años había vestido su mejor blusa de encaje blanco y una falda negra que le llegaba hasta las rodillas. El mismo atuendo que usaba para las celebraciones familiares importantes. Detrás de sus suegros venía Lucía, cargando una botella de vino tinto y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. A sus 30 años, la hermana menor de Lorena había heredado los rasgos elegantes de su madre, pero su carácter era mucho más directo y menos dado a los rodeos diplomáticos. «Feliz aniversario, cuñado», le dijo Lucía, estudiando discretamente el rostro de Julián mientras le daba un beso en la mejilla. «Te ves muy bien, aunque un poco agotado. ¿Has estado durmiendo bien?». La pregunta parecía inocente, pero Julián detectó una nota de preocupación en la voz de su cuñada. «Sí, solo he estado ocupado preparando todo para esta noche. Ya sabes cómo es. Quiero que todo esté perfecto». Don Ricardo se acercó para saludarlo con su característico abrazo paternal, pero cuando lo tuvo cerca, sus ojos se detuvieron una fracción de segundo más de lo normal en la zona donde el maquillaje era más espeso. No dijo nada, pero Julián notó cómo su expresión se ensombreció ligeramente. «¿Dónde está esa hija mía?», preguntó doña Silvia, mirando hacia el interior del apartamento. «Seguramente se está arreglando para impresionarnos, como si no la conociéramos desde que nació». Como si hubiera escuchado su nombre, Lorena apareció en la sala con los brazos extendidos y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones públicas. «Papá, mamá, Lucía, qué gusto que pudieran venir en una fecha tan especial», se acercó primero a su madre, quien la recibió con el cariño incondicional que solo una madre puede ofrecer. «Mi niña, te ves preciosa y la casa huele delicioso. Julián ha estado cocinando todo el día, ¿verdad?». «Así es», respondió Lorena, pasando su brazo alrededor de la cintura de Julián, en un gesto que a los ojos de la familia parecía afectuoso, pero que para él se sentía como una cadena invisible. «Mi esposo es un cocinero extraordinario. Aunque a veces necesita que le recuerde cuáles son las prioridades en un matrimonio». La frase cayó en el ambiente como una piedra en un estanque,
creando ondas de incomodidad que todos sintieron, pero que nadie se atrevió a comentar directamente. Don Ricardo intercambió una mirada rápida con su esposa mientras Lucía fruncía el ceño casi imperceptiblemente. ¿Qué quieres decir con eso, hija?, preguntó doña Silvia con esa inocencia que las madres usan cuando presienten que algo no está bien. Nada importante, mamá. Solo que a veces Julián se distrae con sus cosas del restaurante y olvida que su primera responsabilidad es su hogar y su familia. Julián sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la sonrisa fija mientras conducía al grupo hacia la sala. Por favor, siéntense. Les voy a servir algo de beber antes de la cena. No hace falta que te molestes, hijo, dijo don Ricardo con gentileza. Podemos servirnos nosotros mismos. No, no, insistió Lorena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Julián insiste en atendernos personalmente. Es su manera de demostrar respeto hacia la familia, ¿verdad, amor? La pregunta sonaba como una orden disfrazada. Y Julián la reconoció inmediatamente. Por supuesto, es un placer atenderlos. ¿Qué les gustaría tomar? Mientras servía las bebidas, Julián pudo sentir cómo los ojos de Lucía lo seguían con una intensidad incómoda. Su cuñada siempre había sido perceptiva, tal vez demasiado para su propio bien. Cuando se acercó para entregarle su copa de vino, Lucía lo detuvo suavemente por la muñeca. Julián, ¿todo está bien? Pareces un poco nervioso. La pregunta directa lo tomó por sorpresa. Estoy perfectamente bien, Lucía. Solo quiero que todo salga perfecto para ustedes. Lorena se acercó inmediatamente, como si hubiera detectado una conversación peligrosa desde el otro lado de la habitación. ¿De qué hablan mis dos personas favoritas? Lucía le dijo a Julián que se ve nervioso, comentó doña Silvia. Tal vez deberíamos ayudarlo en la cocina en lugar de estar aquí sentados como reyes. No es necesario, mamá, respondió Lorena rápidamente. Julián tiene todo bajo control. Además, es nuestro aniversario y él quiere hacer esto por nosotros, ¿no es así, mi amor? De nuevo, esa pregunta que no era realmente una pregunta. Claro que sí. Me gusta cuidar de la familia. Don Ricardo había permanecido en silencio durante este intercambio, pero sus ojos observaban cada gesto, cada expresión, cada matiz en las voces. Como es bancario, había desarrollado un instinto para detectar cuando los números no cuadraban, y en ese apartamento algo definitivamente no estaba cuadrando. Lorena, ¿por qué no nos cuentas cómo van las cosas en el estudio?, preguntó su padre. La última vez que hablamos mencionaste algunos problemas con los clientes nuevos. La expresión de Lorena se endureció ligeramente al recordar la frustración de esa mañana. Algunos incompetentes que no saben leer planos y después quieren que yo haga milagros para corregir sus errores. Pero ya sabes cómo es esto, papá. Siempre hay gente que no entiende que el trabajo requiere responsabilidad y disciplina. Mientras hablaba, había comenzado a caminar por la sala con esa energía nerviosa que Julián conocía demasiado bien. Era la misma inquietud que precedía a sus estallidos de ira, aunque frente a su familia Lorena la mantenía bajo un control férreo. Lucía, que había estado observando la interacción con creciente preocupación, decidió cambiar de tema. Julián, ¿cómo van tus alumnos? Recuerdo que el año pasado me contaste de ese chico que escribía cuentos de terror. El rostro de Julián se iluminó por primera vez en toda la noche. La verdad es que este año tengo un grupo muy prometedor. Hay una chica que acaba de ganar un concurso de ensayo regional y dos chicos que están escribiendo un guión para una obra de teatro. Lorena interrumpió bruscamente. Sí, siempre está hablando de sus alumnos. A veces se olvida de que también tiene responsabilidades en casa. Pero eso es maravilloso, hija, dijo doña Silvia, ignorando la interrupción. Un esposo que trabaja y contribuye al hogar es una bendición. Tu padre y yo siempre estuvimos orgullosos de que encontraras un hombre inteligente y dedicado. La tensión en el rostro de Lorena se intensificó. Por supuesto,
Mamá, pero también es importante mantener las prioridades en orden. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Lucía, con una voz que comenzaba a mostrar irritación. Quiero decir que un matrimonio funciona mejor cuando cada uno conoce su papel. Yo trabajo para sostener la casa y Julián se encarga de que todo funcione aquí. Don Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla, y por primera vez desde su llegada su voz llevó un tono de autoridad. Lorena, en mis 40 años de matrimonio con tu madre, he aprendido que una relación exitosa se basa en el respeto mutuo y el apoyo. Tu madre trabajó cuando fue necesario y yo cociné cuando ella no podía. No se trata de roles fijos, sino de ser un equipo. Las palabras de su padre claramente molestaron a Lorena, quien apretó los labios discretamente. Con todo respeto, papá, pero los tiempos eran diferentes. Hoy los hombres a veces se confunden y piensan que pueden descuidar sus obligaciones primarias. Julián sintió que el aire de la habitación se espesaba. Sabía que estaba presenciando una confrontación entre dos generaciones de mujeres Ortega, y temía las consecuencias que esto podría traer para él más tarde. ¿Obligaciones primarias? Repitió Lucía con incredulidad. Lorena, ¿estás escuchando lo que dices? Julián es un profesional exitoso, no un sirviente. Nadie dijo que fuera un sirviente, respondió Lorena con una sonrisa tensa. Pero sí creo que cuando un hombre se casa debe entender que su familia es su prioridad número uno. Doña Silvia había permanecido callada durante este intercambio, pero ahora su rostro mostraba una expresión de preocupación profunda. Has estado presionando mucho a Julián. Se ve muy delgado, y esas ojeras. Mamá, Julián está perfectamente bien. Solo ha estado un poco estresado porque quería que todo fuera perfecto para ustedes esta noche. Pero como si el universo quisiera contradecir sus palabras, en ese momento Julián tropezó ligeramente mientras servía los aperitivos y la bandeja se tambaleó en sus manos. Aunque logró recuperar el equilibrio, algunos bocadillos cayeron al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Julián, quien se había puesto pálido y temblaba visiblemente mientras se agachaba a recoger la comida esparcida. Por Dios, Julián. Explotó Lorena, y por un momento su máscara se resquebrajó completamente. No puedes hacer ni una cosa bien. La brutalidad del regaño tomó a todos por sorpresa. Don Ricardo se puso de pie inmediatamente, mientras doña Silvia ahogó un grito de shock. Lucía se movió instintivamente hacia Julián, quien seguía en el suelo recogiendo los restos de comida con manos que temblaban incontrolablemente. Lorena, ¿qué te pasa? Gritó Lucía. Fue solo un accidente. Pero el daño ya estaba hecho. La fachada de matrimonio perfecto se había agrietado, y por esa grieta se filtraba la verdad que Julián había estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. Don Ricardo se acercó a su yerno y lo ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba brutalmente con la agresividad de su hija. Hijo, no te preocupes por eso. Son solo aperitivos. Cuando Julián levantó la cabeza para agradecerle, una lágrima había corrido por su mejilla, arrastrando parte del maquillaje y revelando la sombra violácea que se extendía debajo de su ojo derecho. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de don Ricardo se fijaron en la marca con una intensidad que helaba la sangre, mientras doña Silvia se llevaba una mano a la boca en gesto de horror. Lucía simplemente miraba a su hermana con una expresión de asco y comprensión que lo decía todo. La tensión que se había apoderado de la sala siguió flotando en el aire como una nube tóxica mientras la familia se dirigía hacia el comedor. Julián había logrado recomponerse superficialmente, pero sus manos seguían temblando mientras terminaba de servir los platos en la cocina. El aroma del pescado en salsa de limón llenaba el apartamento. El aroma del pescado en salsa de limón se mezclaba con el perfume de doña Silvia y el aire espeso de incomodidad que nadie se atrevía a nombrar. Don Ricardo ayudó a su esposa a sentarse en la silla junto a la ventana, el lugar que tradicionalmente ocupaba en las cenas familiares. Lucía se acomodó frente a sus padres,
dejando las dos sillas del extremo para Lorena y Julián. Era una distribución familiar repetida en docenas de celebraciones anteriores, pero esta vez cada movimiento parecía cargado de significado. Lorena se había recuperado parcialmente de su explosión anterior, pero su sonrisa forzada no engañaba a nadie. Había vuelto a activar su modo de anfitriona perfecta, pero las grietas en su fachada eran ahora demasiado evidentes para ignorarlas. Julián apareció desde la cocina cargando una bandeja con el pescado en salsa de limón, seguido de cerca por el arroz especiado y las lentejas guisadas que había estado preparando toda la tarde. A pesar de su estado emocional, la comida lucía espectacular. Los tonos dorados del pescado contrastaban con el verde brillante del cilantro, mientras que el arroz había adquirido ese color ámbar perfecto que solo se logra con años de práctica. ¡Ay, hijo!, exclamó doña Silvia al ver los platillos. Todo se ve delicioso. Huele exactamente como el pescado que hacía mi mamá cuando yo era niña. Julián sintió un pequeño alivio ante el elogio genuino de su suegra. Gracias, doña Silvia. Usé los limones que usted me enseñó a escoger en el mercado. Estaban en su punto hoy. Mientras servía las porciones, Julián notó cómo don Ricardo lo observaba con una mezcla de preocupación y ternura paternal. El hombre había criado dos hijas y había visto suficiente mundo como para reconocer las señales del miedo cuando las veía. Su experiencia en el banco le había enseñado a leer entre líneas, y lo que estaba leyendo en esa mesa no le gustaba nada. Lorena tomó el primer bocado con la ceremonia de una crítica gastronómica evaluando un platillo en un restaurante de 5 estrellas. Masticó lentamente, permitiendo que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Finalmente, puso el tenedor en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Está salado», declaró sin preámbulos. «Demasiado salado. Y el pescado está seco». Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Julián sintió que el calor le subía a las mejillas, mientras todos los demás se quedaban inmóviles con los tenedores suspendidos en el aire. «A mí me sabe perfecto, hija», dijo doña Silvia rápidamente, tomando otro bocado para demostrar su punto. «De hecho, está mejor que muchas comidas que he probado en restaurantes». «Mamá, no tienes que defender comida mal preparada solo por ser diplomática», respondió Lorena con una sonrisa que no disimulaba su irritación. «Si Julián va a cocinar para la familia, tiene que aprender a hacerlo bien». Lucía dejó su tenedor con un golpe audible contra el plato. «Lorena, ¿qué diablos te pasa? La comida está deliciosa. Cualquiera puede darse cuenta de eso. No me hables así, Lucía. Soy la dueña de esta casa y tengo derecho a expresar mi opinión sobre lo que se sirve en mi mesa». «¿Dueña de esta casa?», repitió don Ricardo con una voz que comenzaba a mostrar su molestia. «¿Desde cuándo una esposa es dueña de su esposo y su hogar? Esa no es la manera en que tu madre y yo te criamos. Papá, con todo respeto, ustedes vivieron en una época diferente. Las cosas han cambiado». «Sí, han cambiado, hija. Han cambiado para mejor. Las mujeres han aprendido a tratar a sus esposos como compañeros, no como sirvientes». Lorena tomó otro bocado de comida y esta vez su expresión se torció en una mueca de disgusto exagerada. «¿Sabes qué? No puedo comer esto. Está horrible». Sin previo aviso, tomó su plato y lo aventó hacia Julián. El pescado en salsa de limón voló por el aire, salpicando la camisa celeste que él había elegido con tanto cuidado. Algunos trozos de comida cayeron en su regazo, mientras que la salsa manchó su rostro y su cabello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián se quedó inmóvil con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la comida goteaba de su ropa. Don Ricardo se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el apartamento. «Lorena Ortega», rugió con una voz que parecía venir desde las profundidades de su alma. «¿Qué clase de persona crees que eres?». El grito del patriarca de la familia Ortega sacudió los cimientos del hogar. En 65 años de vida,
Don Ricardo había levantado la voz muy pocas veces y nunca contra una de sus hijas, pero lo que acababa de presenciar había traspasado todos los límites de lo aceptable. Papá, cálmate. Solo estoy enseñándole a mi esposo que... No me digas que me calme. No te atrevas a decirme que me calme después de lo que acabas de hacer. Doña Silvia se había levantado inmediatamente para consolar a Julián, quien seguía sentado en shock con la comida escurriendo por su cuerpo. La mujer mayor tomó su servilleta y comenzó a limpiar gentilmente el rostro de su yerno, murmurando palabras de consuelo que salían directamente de su corazón maternal. Hijo, hijo mío, todo va a estar bien, susurraba doña Silvia mientras limpiaba la salsa del rostro de Julián. No mereces esto. Ningún hombre merece esto. Lucía había saltado de su silla y ahora enfrentaba a su hermana con una furia que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Eres una cobarde, Lorena. Una maldita cobarde que no puede manejar sus frustraciones sin humillar a un hombre que solo quiere hacer las cosas bien. Lucía. Gritó Lorena, su propia ira alimentándose de la confrontación. No te metas en asuntos que no entiendes. ¿Que no entiendo? Claro que entiendo. Entiendo que eres una abusadora. Entiendo que has estado lastimando a Julián durante quién sabe cuánto tiempo. La acusación directa flotó en el aire como una sentencia judicial. Lorena miró alrededor de la mesa, encontrándose con los ojos acusadores de toda su familia. Por primera vez en la noche, parecía darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar fácilmente. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto?, gritó Lucía. Pues explícame entonces por qué Julián me llamó llorando hace 3 meses, preguntándome si conocía algún lugar donde pudiera quedarse. El silencio que siguió a esta revelación fue como el ojo de un huracán. Don Ricardo se giró lentamente hacia su yerno, quien había bajado la cabeza en vergüenza. Doña Silvia dejó de limpiar y lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Es cierto eso, hijo?, preguntó don Ricardo con una gentileza que contrastaba brutalmente con la furia que había mostrado segundos antes. Julián no pudo responder. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta, mezcladas con años de miedo, vergüenza y la esperanza desesperada de que las cosas pudieran cambiar por sí solas. Respóndeme, Julián, insistió Lucía. Diles la verdad. Diles lo que me contaste esa noche cuando me llamaste desde el baño del restaurante porque tenías miedo de que Lorena te escuchara hablar. Ya basta. Explotó Lorena golpeando la mesa con ambos puños. Esta es mi casa y mi matrimonio. No voy a permitir que destruyan mi familia con mentiras y exageraciones. ¿Mentiras?, preguntó don Ricardo, acercándose peligrosamente a su hija. ¿Le estás diciendo mentiroso a tu hermano? No son mentiras, papá, pero ustedes no entienden la presión que he tenido en el estudio. A veces una mujer necesita. ¿Necesita qué? Humillar a su esposo, gritarle frente a su familia, aventarle comida como si fuera un animal. Don Ricardo había comenzado a caminar alrededor de la mesa y con cada paso su indignación crecía. Lorena retrocedía instintivamente como si de pronto se diera cuenta de que su padre, a pesar de sus 65 años, seguía siendo un hombre imponente cuando se enojaba. Ustedes no entienden lo difícil que es mantener una familia, repetía Lorena como un mantra. No entienden la presión que tengo encima. Yo mantuve a una familia durante 40 años. Gritó don Ricardo. Trabajé doble turno durante años para darles lo que necesitaban y nunca levanté la voz contra tu madre. Doña Silvia había logrado que Julián se pusiera de pie y ahora lo guiaba hacia la cocina para ayudarlo a limpiarse. Pero antes de salir del comedor, se giró hacia su hija con una expresión que Lorena nunca había visto antes en el rostro de su madre. Lorena, susurró con una voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a este hombre que te ama? ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que tu padre y yo te enseñamos sobre el respeto y la dignidad? Mamá, ustedes no comprenden. No.
Lo que no comprendo es cómo criamos a una hija que es capaz de esto. ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué momento fallamos tan terriblemente que llegaste a convertirte en esto? Las palabras de su madre fueron como bofetadas para Lorena. Toda su vida había buscado la aprobación de doña Silvia. Había tratado de ser la hija perfecta que la enorgulleciera. Verla ahora mirándola con decepción y disgusto era más doloroso que cualquier confrontación con su padre. Lucía aprovechó el momento de vulnerabilidad de su hermana para acercarse y hablarle directamente al oído. Si crees que esto va a quedarse aquí, estás muy equivocada. Mañana mismo voy a ayudar a Julián a encontrar un abogado, y si lo vuelves a tocar, te juro por la memoria de nuestro abuelo que yo misma me encargo de que pagues las consecuencias. ¿Me estás amenazando?, preguntó Lorena, pero en su voz ya no había la seguridad arrogante de antes. No es una amenaza, hermana. Es una promesa. Don Ricardo había comenzado a recoger los platos rotos del suelo, una tarea que normalmente habría dejado para después, pero que ahora parecía necesaria para canalizar su energía. Mientras juntaba los pedazos de cerámica, hablaba sin mirar a su hija. Durante años pensé que habías encontrado un buen hombre. Pensé que Julián te había ayudado a convertirte en una mejor persona, pero ahora me doy cuenta de que fue al revés. Tú lo convertiste en un hombre asustado. Papá. No quiero escuchar excusas, Lorena. No quiero oír sobre tu trabajo, tu estrés o cualquier otra justificación que tengas en mente. Un hombre de verdad protege a su familia, no la destruye. En la cocina, doña Silvia había ayudado a Julián a quitarse la camisa manchada y le había dado una de las camisas limpias de Lorena para que se cambiara. Mientras le abrochaba los botones, la mujer mayor no podía contener las lágrimas. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber visto esto antes, por no haberte protegido cuando lo necesitabas. Julián finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. No es su culpa, doña Silvia. Yo tenía esperanza de que las cosas mejoraran. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? Julián cerró los ojos como si estuviera calculando no solo meses y años, sino el peso acumulado del dolor. Comenzó poco después de que nos casamos. Al principio eran solo palabras hirientes cuando estaba estresada. Luego empezaron los gritos, los insultos, y después. No tienes que contarme todo ahora, lo interrumpió doña Silvia, pero quiero que sepas que desde hoy las cosas van a cambiar. No vas a estar solo en esto. Desde el comedor llegaban las voces de los miembros de la familia cada vez más encendidas. Don Ricardo había comenzado a recordarle a Lorena todos los valores que había tratado de inculcarle durante su crianza, mientras que Lucía agregaba detalles sobre incidentes que había observado, pero que había racionalizado como problemas matrimoniales normales. ¿Recuerdan el año pasado en Navidad?, preguntaba Lucía. Cuando Julián apareció con ese supuesto accidente en las escaleras. O cuando se perdió el cumpleaños de mamá porque supuestamente tenía gripe. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd. Lorena se daba cuenta de que su cuidadosa fachada se estaba desmoronando frente a sus ojos, y la desesperación comenzaba a transformarse en una ira aún más peligrosa. «Ya basta», gritó golpeando la pared con tanta fuerza que un cuadro se cayó. «Esta es mi casa y mi esposo. No van a venir aquí a decirme cómo manejar mi matrimonio». Pero en lugar de intimidar a su familia, la explosión de violencia solo confirmó sus peores sospechas. Don Ricardo se irguió hasta alcanzar toda su estatura y caminó directamente hacia su hija, sin mostrar ni una pizca de miedo. «Si vuelves a gritar en esta casa, si vuelves a mostrar esa violencia delante de mí, vas a descubrir que aunque tengas 65 años, todavía sé cómo tratar con matonas como tú». La madrugada que siguió a esa cena familiar jamás sería olvidada en el hogar de los Ortega. Lorena había permanecido encerrada en su habitación después de la confrontación. Mientras que don Ricardo, doña Silvia y Lucía habían pasado las horas hablando con Julián en la sala, escuchando años de silencio roto que brotaba como un río después de romper un dique.
Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, don Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Se levantó de su sillón preferido, se alisó la camisa arrugada por la larga noche y miró directamente a los ojos hinchados de Julián. «Hijo», le dijo con la autoridad de un patriarca que ha tomado una resolución inquebrantable. «Desde hoy no estás solo en esto. Silvia y yo hemos decidido que vamos a apoyarte en todo lo que necesites para salir de esta situación». Julián levantó la mirada, sorprendido por la determinación en la voz de su suegro. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero nunca había imaginado que vendrían de la familia de Lorena. «Don Ricardo, yo no puedo pedirles que se pongan en contra de su hija por mí». «No nos estamos poniendo en contra de nuestra hija», respondió doña Silvia, tomando las manos de Julián entre las suyas. «Nos estamos poniendo en contra de la violencia. Nos estamos poniendo del lado de lo que está bien». Lucía, que había permanecido relativamente callada durante las últimas horas, se acercó y se sentó junto a Julián en el sofá. «Cuñado, tengo una amiga abogada que se especializa en casos de violencia doméstica. Se llama licenciada Martínez y es una chingona en lo que hace. Si quieres, puedo hablar con ella hoy mismo». Por primera vez en años, Julián sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Pero junto con la esperanza vino el miedo, ese miedo ancestral que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. ¿Y si Lorena se enoja más? ¿Y si las cosas empeoran? Don Ricardo se acercó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos con la gentileza que había usado cuando Julián era un joven nervioso en su boda. «Julián, escúchame bien. Las cosas no pueden empeorar más de lo que ya están. Y además, desde ahora no vas a estar solo enfrentando su ira. Nosotros vamos a estar contigo». Esa mañana, mientras Lorena seguía encerrada en su cuarto fingiendo dormir, la familia Ortega puso en marcha un plan que habían estado gestando durante las horas de desvelo. Don Ricardo utilizó sus contactos del banco para conseguir información sobre apartamentos disponibles en renta. Doña Silvia comenzó a hacer llamadas a familiares y amigos para crear una red de apoyo. Lucía contactó a su amiga abogada y concertó una cita para esa misma tarde. Cuando Lorena finalmente bajó a desayunar cerca del mediodía, se encontró con un apartamento transformado. Sus padres y su hermana estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina con Julián, revisando documentos legales y haciendo planes como si ella no existiera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que salió más bien insegura. Don Ricardo levantó la vista de los papeles que estaba revisando y miró a su hija con una expresión que Lorena nunca había visto antes en el rostro paterno. «Lo que está pasando, hija, es que estamos ayudando a Julián a encontrar un lugar seguro donde vivir mientras decide qué va a hacer con su futuro». La sangre se le subió a la cabeza a Lorena como una marea roja. «¿Están ayudando a mi esposo a abandonarme en mi propia casa?». «Sí», respondió Lucía sin levantar la vista de su teléfono celular. «Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No pueden hacer esto. Es mi esposo. La ley está de mi lado». Doña Silvia se puso de pie lentamente y por primera vez en su vida miró a su hija con algo que se parecía peligrosamente al disgusto. «La ley está del lado de las víctimas de violencia doméstica, Lorena. Y por si no te habías dado cuenta, tu esposo es una víctima». Lorena sintió que el mundo se le venía encima. Durante años había logrado mantener sus dos personalidades separadas, la esposa dominante en privado y la mujer encantadora en público. Ahora esas dos realidades habían chocado de frente y no tenía idea de cómo manejar la situación. «Julián, por favor», dijo dirigiéndose directamente a su esposo. «Ignorando a su familia. No les hagas caso. Sabes que yo te amo. Sabes que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para nosotros». Julián levantó la vista y por primera vez en años Lorena vio algo en sus ojos que la asustó más que cualquier reclamo o distancia. Ya no había miedo.
En su lugar había una tranquila determinación que le decía que había perdido el control sobre él para siempre. Si realmente me amaras, jamás me habrías humillado. El amor no duele, no aplasta, no destruye. Lo que tú sientes por mí no es amor. Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. Lorena miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro que mostrara compasión o al menos comprensión hacia su situación, pero solo encontró determinación inquebrantable. Don Ricardo se puso de pie y caminó hasta quedar frente a su hija. Su presencia llenaba la cocina con una autoridad que no admitía discusión. Lorena, te voy a dar una oportunidad. Una sola. Vas a buscar ayuda profesional. Vas a ir con una terapeuta que trate problemas de agresión y control. Vas a trabajar en cambiar esa manera destructiva de relacionarte con las personas que supuestamente amas. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, vas a perder a tu familia. Toda tu familia. Tu madre, tu hermana y yo vamos a cortar contacto contigo hasta que demuestres que has cambiado realmente. La amenaza cayó sobre Lorena como una sentencia de muerte. Su familia había sido siempre su ancla, su fuente de identidad y orgullo. La idea de perderlos completamente la aterraba más que cualquier consecuencia legal. Papá, no pueden hacerme esto. Soy su hija. Eres nuestra hija, sí. Pero también eres una abusadora. Y nosotros no vamos a ser cómplices de la violencia, ni siquiera cuando viene de alguien a quien amamos. Esa misma tarde, mientras Lorena se debatía entre la ira y la desesperación, Julián y Lucía visitaron la oficina de la licenciada Martínez. La abogada era una mujer de unos 45 años con una mirada inteligente y una manera directa de hablar que inmediatamente tranquilizó a Julián. Señor Ortega, le dijo después de escuchar su historia. Usted tiene opciones. Puede solicitar una orden de restricción, puede iniciar el proceso de divorcio, puede demandar por daños y perjuicios. Pero lo más importante ahora es que esté seguro. Julián asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de su propio destino. Quiero el divorcio, licenciada. Quiero empezar una nueva vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Don Ricardo y doña Silvia ayudaron a Julián a encontrar un apartamento pequeño pero acogedor en el otro lado de la ciudad. Lucía lo acompañó a recoger sus pertenencias del hogar mientras Lorena estaba en el estudio, evitando así una confrontación potencialmente peligrosa. Lorena hizo algunos intentos desesperados de recuperar a su esposo. Le mandaba mensajes suplicantes, flores al restaurante, cartas escritas a mano, prometiendo cambiar. Pero Julián, fortalecido por el apoyo de la familia Ortega y los consejos de la licenciada Martínez, se mantuvo firme en su decisión. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquella cena fatídica. Lorena, enfrentando la realidad de sus acciones y la posibilidad real de perderlo todo, finalmente accedió a buscar ayuda psicológica. Pero para entonces ya era demasiado tarde para salvar su matrimonio. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, Julián estaba de pie frente a una nueva clase de estudiantes en una escuela secundaria en Mérida. Había decidido aceptar una oferta laboral en esa ciudad, comenzar completamente de nuevo en un lugar donde nadie conocía su historia. Buenos días, les dijo a los 28 jóvenes que lo miraban con curiosidad. Mi nombre es profesor Ortega y este semestre vamos a embarcarnos juntos en un viaje por la literatura latinoamericana. Sus estudiantes no podían saber que el hombre que tenían frente a ellos había resurgido de las cenizas de un matrimonio roto. No podían imaginar que esa sonrisa genuina había reemplazado años de sonrisas forzadas. No sabían que esa voz segura había sido reconstruida desde el silencio del miedo. Después de clases, Julián regresó a su nuevo apartamento. Un espacio lleno de luz que había decorado con plantas, libros y fotografías de sus estudiantes a lo largo de los años. En la mesa de la cocina lo esperaba una carta de doña Silvia, como cada semana desde que se había mudado. Querido hijo, comenzaba la carta con la caligrafía cuidadosa de la mujer mayor. Don Ricardo y yo queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti.
Verte florecer en esta nueva vida nos llena el corazón de alegría. Eres el hijo que siempre quisimos tener, y el hecho de que no compartamos sangre no cambia eso en absoluto. Julián sonrió mientras leía, sintiendo el calor del amor genuino que fluía desde cada palabra. Los Ortega habían cumplido su promesa, no solo lo habían apoyado durante los momentos más difíciles, sino que habían mantenido el contacto, convirtiéndose en la familia que él nunca había tenido. El teléfono sonó mientras terminaba de leer la carta. Era Lucía, como cada domingo por la tarde. ¿Cómo está mi cuñado favorito?, preguntó con esa alegría contagiosa que caracterizaba a la hermana menor de los Ortega. Muy bien, Lucía. Cada día mejor. ¿Cómo están tus padres? Bien, extrañándote como siempre. Mamá ya está planeando ir a visitarte el próximo mes. Dice que quiere conocer tu nueva escuela y asegurarse de que estés comiendo bien. Julián rió, una risa genuina que brotaba desde lo más profundo de su ser. Dile que será bienvenida cuando quiera venir. ¿Y Lorena?, preguntó Lucía con cautela. Sabía que era un tema delicado, pero también sabía que Julián necesitaba saber. Sigue en terapia. Ha mejorado un poco, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. Papá dice que tal vez en unos años pueda ser la mujer que debió ser desde el principio. Me alegro por ella, respondió Julián, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. No le deseo mal a nadie. Espero que pueda encontrar la paz consigo misma. Después de colgar, Julián se sirvió una copa de vino y salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante él como un lienzo lleno de posibilidades. Había encontrado no solo la libertad, sino algo aún más valioso. Había encontrado su propia voz. Al día siguiente, mientras revisaba los ensayos de sus estudiantes sobre la importancia de la dignidad humana en la literatura, encontró uno que lo hizo detenerse. Una de sus alumnas, María José, había escrito sobre un hombre que encuentra la fuerza para cambiar su vida después de años de silencio. A veces, había escrito la joven, la valentía no es hacer algo espectacular. A veces la valentía es simplemente decidir que mereces algo mejor. Julián sonrió mientras escribía una nota de felicitación en el margen del ensayo. Sus estudiantes no sabían que estaban describiendo su propia historia, pero tal vez eso era lo hermoso de la literatura, la capacidad de encontrar verdades universales en las experiencias más personales. Esa noche, antes de dormirse, Julián miró la fotografía que tenía en su mesa de noche. En ella aparecía con don Ricardo, doña Silvia y Lucía durante su última visita. Todos sonreían genuinamente con esa felicidad que solo viene cuando se ha luchado por algo valioso y se ha ganado. Habían pasado 18 meses desde aquella cena que cambió todo, y Julián finalmente podía decir que había encontrado no solo la libertad, sino la felicidad. Una felicidad que no dependía de nadie más, que no podía ser arrebatada por palabras crueles ni por miradas de desprecio. Era una felicidad que había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión. Era la felicidad de un hombre que había aprendido que el amor verdadero jamás lastimaría, que la familia verdadera siempre protege y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En otra parte de la ciudad, en una casa que una vez fue escenario de gritos y lágrimas, Lorena se sentaba sola en su comedor, mirando la silla vacía donde solía sentarse Julián. Los domingos eran los más difíciles, cuando el silencio del hogar se volvía ensordecedor y tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin distracciones. Su terapeuta le había explicado que el cambio real toma tiempo, que reconocer el problema era solo el primer paso en un camino largo y difícil. Lorena había comenzado a entender que lo que ella había llamado amor era en realidad posesión. Que lo que había justificado como carácter fuerte era simplemente crueldad. Pero ese entendimiento había llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio y tal vez demasiado tarde para recuperar completamente el respeto de su familia. Cada semana, cuando visitaba a sus padres,
podía ver en sus ojos una mezcla de amor y decepción que le recordaba constantemente la mujer que había sido y el trabajo que aún tenía por hacer. La vida había seguido adelante sin ella, y Julián había florecido en su ausencia de una manera que le demostraba dolorosamente lo mucho que su presencia lo había oprimido. Era una lección brutal, pero necesaria. A veces el mayor acto de amor es dejar ir a la persona que has lastimado, permitirle encontrar la felicidad que nunca pudiste darle. Y mientras Julián dormía pacíficamente en su nuevo hogar, rodeado de libros y sueños, con el corazón lleno de gratitud hacia una familia que había elegido protegerlo por encima de la sangre, la historia de su renacimiento continuaba escribiéndose una página a la vez, en el idioma universal de la dignidad recuperada y el amor propio redescubierto. La historia de Julián nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que el amor verdadero jamás debe doler, humillar o destruir nuestra dignidad como seres humanos. Durante años, Julián vivió en silencio, creyendo que las humillaciones eran parte normal del matrimonio, que tal vez él era el culpable, que las cosas mejorarían por sí solas si tan solo fuera más perfecto, más callado, más complaciente. Pero el amor real no exige perfección. El amor real no castiga con desprecio los errores humanos. El amor real no convierte a una persona en prisionera de sus propios miedos. Lo que Julián vivió no era amor, era control disfrazado, era la necesidad enfermiza de una mujer insegura de sentirse poderosa lastimando a quien debía cuidar. La valentía no siempre llega cuando la necesitamos. A veces permanece dormida durante años, esperando el momento exacto para despertar. Para Julián, ese momento llegó cuando vio a través de los ojos de una familia que eligió la justicia por encima de la comodidad, que eligió proteger a la víctima en lugar de encubrir al victimario. Don Ricardo y doña Silvia nos demuestran que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Es fácil juzgar desde afuera y preguntarse por qué las víctimas de violencia doméstica no se van antes. Pero la realidad es que el abuso destruye la autoestima de manera sistemática. Hace que la víctima crea que merece el maltrato, que no es lo suficientemente fuerte o valiosa para aspirar a algo mejor. El miedo paraliza, la vergüenza silencia y la esperanza de que las cosas cambien mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos destructivos. La transformación de Julián nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 36 años, después de 5 años de matrimonio abusivo, encontró la fuerza para reconstruir su vida desde cero. Se mudó a una nueva ciudad, comenzó un nuevo trabajo, creó nuevas rutinas y, más importante aún, redescubrió quién era cuando no vivía bajo la sombra del miedo. Su historia también nos enseña sobre el poder transformador de tener una red de apoyo. Lucía, don Ricardo y doña Silvia no solo le ofrecieron ayuda práctica, sino algo aún más valioso, le devolvieron la convicción de que merecía ser tratado con dignidad y respeto. A veces necesitamos que otros vean nuestro valor cuando nosotros hemos olvidado cómo encontrarlo. El final de Lorena nos muestra que las acciones tienen consecuencias, pero también que el cambio es posible cuando alguien está genuinamente dispuesto a enfrentar sus demonios internos. Su proceso de terapia no fue una manera de recuperar a Julián, sino de convertirse en la mujer que debió ser desde el principio. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para reparar el daño causado, pero nunca es demasiado tarde para evitar causar más dolor. La dignidad humana no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuántos años lleven juntos, no importa qué problemas externos estén enfrentando. Nada justifica la violencia psicológica o emocional. El respeto mutuo debe ser el fundamento inquebrantable de cualquier relación sana.